También que los que faltan se van conectando. ¿Sí me escuchan todos bien ahí? ¿Sí me escuchan bien? Pastor, buenas noches. Pues ahorita estaba como entrecortado, pero ya está otra vez bien. Está bien, listo. Entonces vamos a iniciar. Miro qué pasó acá con la cámara. Listo, vamos a iniciar. No sé qué pasó con la camarita, pero bueno. Bueno, Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra y podernos deleitar en ella, Señor. Gracias porque sabemos que Apocalipsis en su libro también que edifica nuestras vidas. Ayúdanos a profundizar en él. Te pedimos para que seas tú edificando nuestras vidas a través de este estudio y que todo lo que estamos viendo nos ayude a crecer, Señor, y a profundizar más en tu palabra. En nombre de Jesús. Amén y amén. Hay unas personitas que sí se disculparon por hoy porque pues alcanzaron a llegar de pronto más tardecito o algo con respecto al trabajo, pues se les cruzó. Pero vamos a iniciar. Bueno, casi que estamos estudiando libros, capítulos enteros, porque pues, son más o menos de 12 versículos y estamos avanzando así, como de a 12 versículos. Pero este capítulo que vamos a iniciar es un poquitico más largo. Quiere decir que yo creo que en este capítulo duraremos casi 2 o 3 lecciones. Veremos, vamos mirando cómo vamos avanzando. Entonces, estábamos hablando acerca de las trompetas y estamos mirando el paralelismo con respecto a las 3 posiciones y la forma como se han visto. Este tema de los sellos, las trompetas y las copas es como uno de los temas más complejos de Apocalipsis. Aquí estamos tratando de desmenuzarlo. Yo sé que hay temas que quedan como muy por el aire en muchos sentidos. Pueden preguntar. Igual Apocalipsis siempre ha sido complicado, pero este tema, más que todo, de los sellos, las trompetas y las copas, es complejo. Vamos a mirar a medida que vayamos avanzando que hay como una similitud muy arraigada entre las trompetas y las copas. Realmente entre los tres, entre los sellos, las trompetas y las copas, hay cosas muy semejantes. Vamos a ver que estos que vamos a ver aquí, estas trompetas, se parecen mucho a las copas que vamos a ver más adelante. Entonces dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Esta porción de Apocalipsis 9, a lo largo de mi vida cristiana, yo sí que he escuchado un montón de interpretaciones de Apocalipsis 9. Este es uno de los capítulos que más uno escucha predicar con respecto a esto que tiene que ver cuando se abre el pozo. Una vez le escuché, me parece que fue Armando Alducci, cuando la figura que se da esta porción de Apocalipsis no es que se abre el pozo y salen como una especie de escorpiones y que es un gran humo. Y una vez le escuché en una de sus interpretaciones, porque él con respecto a Apocalipsis ha variado mucho con el tiempo, él decía que cuando hablaban de corazas eran como una especie de aviones, dándolo como a su forma literal, como él explica Apocalipsis, y que hablaban como unos aviones y que ahí dice que su cola tiene como un poder para destruir y que su cara tiene como una cara de león. Entonces él decía que hay aviones que son así. Una vez escuché hace mucho tiempo, no sé qué posición estará ahorita, pero hay muchos que están de acuerdo con él con respecto a esa interpretación de Apocalipsis 9 y que cuando se hablan de esta especie de escorpiones o estos animales que tienen poder, que suben encima de las paredes y todo eso, le atribuyen al poder de los aviones que hay hoy en día. Pero vamos a ver que realmente hay muchas cosas que no podríamos decirlo de esa forma. Aquí, más que todo en Apocalipsis 9, vemos que los dispensacionalistas en su sentido literal siempre cuando hablan de humo, es un humo. Cuando hablan de una estrella, lo asemejan con un cometa. Pero aquí, mire lo gracioso, pasan a algo ya simbólico, porque ellos ya dicen, no, Apocalipsis 9 sí es simbólico. Y vamos a ver la posición de MacArthur con respecto a eso, porque él va a dar a entender que
este versículo aquí en adelante sí es simbólico, casi que se asemeja al amilenialismo, porque él va a decir, no, aquí sí hay simbolismo. Entonces él ya va a decir aquí estrella no es un cometa, no es un meteorito, sino que aquí estrella sí es un ángel que cae del cielo. Entonces vamos a ver cómo vemos que el dispensacionalismo cambia de literal a simbólico según su entendimiento, cuando vemos que el amilenialismo es más constante en el entendimiento simbólico de Apocalipsis. Entonces dice así, dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esa parte da a entender mucho, ¿cierto? Da a entender que probablemente está hablando también de Satanás. Es una estrella que cayó del cielo, lo vamos a ver de esa forma y ya vamos a mirar. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces aquí se deja claro que el simbolismo a la estrella se le da una especie de personalidad. O sea, aquí la estrella tiene personalidad. Entonces, por tal motivo, los dispensacionalistas dicen, no, es que aquí sí es simbólico porque la estrella tiene personalidad. Dice que se le da la llave del abismo. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Hay que entender esta frase de abismo. Abismo aparece bastante en el Nuevo Testamento. Sabemos que a los demonios les da miedo ir al abismo. Sabemos que cuando con los endemoniados gadarenos, cuando lo fue a liberar, ¿qué era lo que clamaban estos demonios? Que no les mandaran al abismo todavía. O sea, algo que a los demonios aterra es el abismo. Pero vamos a ver aquí, a ver varias cosas. Yo les voy a mostrar interpretaciones también dispensacionalistas que yo escuché a lo largo de la historia del cristianismo, pues de lo que yo llevo de la vida cristiana, ¿cierto? Que son más o menos 20 años. Y este Apocalipsis 9 yo he escuchado de todo. Mejor dicho, yo de este Apocalipsis 9 he escuchado un montón de cosas, tanto cosas simbólicas, literales, pero lo vamos a estudiar. ¿Qué dice MacArthur con respecto a esto? Él dice, una estrella que cayó del cielo, a diferencia de las otras estrellas que habrán caído, como él las vio literales, hace 8 días que estuvimos estudiando Apocalipsis, ese era 7, esta será un ser angelical, quizás Satanás mismo. Dice, en el pozo de abismo se menciona 7 veces en Apocalipsis y siempre se refiere a la prisión donde algunas de las hordas demoníacas serán encarceladas, el lugar donde se experimenta con mayor severidad el tormento y la proscripción. Sabemos que a los demonios, según hemos estudiado también los evangelios, le tienen temor al abismo. Casi que en varias ocasiones aparece, no los mandes al abismo, es como el clamor que tienen los demonios. O sea, el abismo es como una especie de cárcel de demonios. Aterradora, ellos le tienen pavor. Eso es como lo que se empieza a ver. Y entonces aquí vemos que a pesar de que MacArthur en otras ocasiones sí le ha dado una interpretación literal al tema de las estrellas, aquí él sí dice, no, aquí sí es un ser angelical, probablemente Satanás. Aquí se van a mostrar dos probabilidades. Una va a ser probablemente Satanás o probablemente un ser que puede ser de entre los principales de Satanás, porque recordemos que el mundo angelical caído no está en desorden, así como sabemos que los ángeles tienen un orden estructurado en el cielo, Satanás también tiene un orden estructurado en los ángeles caídos. No hay desorden, no hay desorden en los ángeles caídos, hay un orden y hay unas jerarquías. Digamos aquí que dice Kistemaker con respecto. Aquí vamos a ver cómo las tres posiciones, más que todo en este capítulo, sí se asemejan en muchas cosas y los tres van a decir, esto es un simbolismo. O sea, en esta posición, más que todo en estos primeros versículos, están casi todos parecidos. Dice, Juan utiliza el tiempo pasado en la frase una estrella que había caído y dice que vio esta estrella. Menciona el lugar donde había caído, a saber, la tierra. De hecho, ese versículo que dice una estrella que cayó del cielo es una ilustración que se utiliza bastante para hablar de Satanás. Dice, así pues, en otro tiempo la estrella había ocupado un lugar en el cielo, pero ahora está en la tierra. Interpreto la expresión estrella de manera simbólica, como lo ha venido haciendo Kistemaker a lo largo de toda la interpretación de Apocalipsis, el amilenialista, como parece evidente por la descripción que Juan hace de esta luminaria. Juan le atribuye las características de voluntad e intelecto porque se le entrega una llave. Dice, la estrella recibe una llave con la que abre el abismo. Características son propias de un ser racional y no de un objeto inanimado.
De aquí que muchos interpretan, identifican a este ser con un ángel malo, es decir, Satanás, que por breves periodos de tiempo recibe la potestad de poder abrir el pozo del abismo. El tiempo del verbo había caído indica que había transcurrido tiempo desde que ocurrió. Jesús dice que veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y Juan escribe que fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Entonces, Kistemaker también va muy de acuerdo a lo que MacArthur hablaba con respecto de que es un ángel que cayó del cielo. La diferencia entre Kistemaker y MacArthur es que MacArthur dice que la apertura de ese pozo es al final de los tiempos. Kistemaker dice que es a lo largo del tiempo de la iglesia cristiana donde Satanás tiene ciertas facultades que Dios le proveyó y Dios le permitió con el fin de que en algunos momentos estos ángeles que están en el abismo salieran, y sabemos que son ángeles que vienen a atormentar y producir inmundicia en el mundo. Sabemos que a medida que vaya avanzando la humanidad, todo esto va a ir empeorando. Si no, miremos cómo está este tema de la ideología de género, está aterrador. Casi que es una imposición que nos están haciendo. Casi que hablar de la heterosexualidad va a ser algo raro. O sea, uno ya habla de heterosexualidad y ya es algo preocupante. Es más, uno se atreve a hablar en contra de la ideología de género y ya lo bloquean hasta uno de Facebook. Y hasta uno expresar según ellos, en la posición que uno tiene, y si uno expresa la posición que uno tiene contraria a lo que uno no le gusta, también pareciera que es un atropello. Entonces mira hasta dónde estamos llegando. Realmente la maldad va a avanzar y esa influencia demoníaca es evidente en el mundo y la iglesia siempre tiene que perseverar, y lo que vamos a ver. Aquí, ahora sí vamos a ver con el postmilenialista, con Chilton, sí hay una gran diferencia en varios aspectos, pero son semejantes. O sea, el concepto en sí es semejante, lo que varía es el tiempo. Mientras Chilton dice que sucedió en el año 70, mientras Kistemaker dice que es a lo largo de la historia de la iglesia, MacArthur dice que es al final del tiempo cuando la iglesia ya no está en la tierra, sino que fue raptada. ¿Sí? Para eso, ahí son iguales a la interpretación, no obstante, lo que difieren es en el tiempo. Chilton, como él dice que todo esto sucedió en el año 70, dice: Juan advierte a sus lectores que el infierno está a punto de desatarse sobre la tierra de Israel. Como con la antigua Tiro, el abismo está siendo traído a la superficie como con una draga para que cubra la tierra con sus espíritus inmundos. El Israel apóstata será lanzada fuera de la presencia de Dios, excomulgado del templo y lleno de demonios. Uno de los mensajes centrales de Apocalipsis es el de que los tabernáculos de la iglesia están en el cielo. El corolario de esto es que los tabernáculos de la falsa iglesia están en el infierno. Entonces Chilton también ve un simbolismo, pero lo centra como sucede en el año 70. En el año 70, donde sabemos, y como Josefo también lo dice, las personas que estaban dentro de Jerusalén estaban casi enloquecidas, están haciendo cosas aterradoras, aún contrarias a su fe. Y Josefo dice eso, o sea, esa generación que mató a Jesús y que fue juzgada en el año 70 era una generación perversa, una generación malvada y que fue juzgada fuertemente. Y lo que escribe Josefo en sus historias es aterrador de lo que ellos vivieron. Y ya vamos a hablar un poquitico sobre eso. Avanzamos. Dice, aquí es importante entender, por ejemplo, como yo he escuchado posiciones de dispensacionalistas donde hacen volar la imaginación con respecto a esto. Les había dicho que estas langostas que tienen como el poder de los escorpiones, muchas veces yo he escuchado muchas posiciones escatológicas que dicen que son como aviones y que son aviones y que van a atacar y están hablando como de un ataque hacia Israel, todo eso, y yo he escuchado bastante esa posición a lo largo de la historia. Entonces miremos acá. Entonces aquí es donde debemos de centrarnos, ¿qué tan simbólico es? Una cosa, hay que entender el lenguaje simbólico. Aquí es donde hay que hacer una diferencia entre el lenguaje simbólico y las ilustraciones que van aparte de la palabra. La Biblia sabemos que tiene lenguaje simbólico y tipológico, pero siempre ese lenguaje simbólico y tipológico va adherido y va pegado a la interpretación que yo voy dando. El problema es cuando son ilustraciones que salen de mi imaginación y las ilustraciones lo que hacen es apartarse de la realidad bíblica. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que me quede más claro.
Hoy en día son muy comunes escuchar muchos predicadores que utilizan ilustraciones que no tienen que ver nada con la palabra. Una de las ilustraciones más comunes es con respecto al Evangelio de la Prosperidad. Ellos utilizan los versículos y lo que hacen es ilustrarlos, que hacen alejar a las personas de la verdad, de la realidad de la Biblia. Entonces, por ejemplo, ellos salen con cosas así. Una que es muy común, dice, así como en el Edén, Dios dio semillas según su género, y entonces dijo, Dios dio una semilla, un árbol de mostaza, crece una semilla de mostaza, crece un árbol de mostaza. Una semilla de naranja, crece un árbol de naranja. Una semilla de aguacate, bueno, un aguacate. Y así como una semilla monetaria le va a permitir producir dinero. Entonces, esos son alegorías e ilustraciones fuera del contexto bíblico. Pero muchas, para uno entender los simbolismos y las tipologías que muestra la palabra, tiene que estar centrado en el contexto y ligado sin dejar tanta especulación y centrados en lo que la palabra dice. Entonces, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis da para hablar de todo, porque cuando se deja volar la imaginación y se llega a un punto donde yo realizo ilustraciones, a mi parecer, yo puedo decir lo que quiera y yo puedo utilizar esto. Por eso, como les he dicho, a lo largo de la historia, este tema de Apocalipsis y más dentro del dispensacionalismo, uno escucha posiciones todo el tiempo, interpretaciones variadas todo el tiempo. Por eso yo me acerco mucho al milenialismo porque es más consistente en la historia. Me parece que es más correcto en muchas cosas. Dice así Apocalipsis 9, versículo 3 al 4. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Hemos visto que aparece muchas veces este tema del sello de Dios y la marca. Más adelante vamos a ver la marca de la bestia. La pregunta es, ¿este sello es algo físico o es algo espiritual? Ya hemos hablado que los creyentes están sellados por Dios. Quiere decir que es algo que no se ve, es algo que es real en nuestra vida cristiana. Dice que estos demonios, porque realmente la interpretación va a entender que son demonios, van a atacar a las personas y van a angustiar y se van a enfocar más que todo en las personas que no tienen el sello de Dios. ¿Sí? Ahí es muy claro, dice, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Sabemos, y lo que nosotros interpretamos en la Biblia, lo que hemos estudiado, este mundo está influenciado por Satanás. Nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. No obstante, creemos que el que reina sobre todos es Jesús. Y quien reina su iglesia en este momento está reinando es Cristo sobre su iglesia. Pero Satanás sigue su influencia sobre este mundo y nosotros pertenecemos a otro reino. Nosotros somos del reino celestial, como Jesús mismo dijo. Nosotros pasamos, y también como decía Pablo, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero hay que entender que estamos dentro de un reino de tinieblas donde cada vez más vamos a ver cosas inmorales crecer, desastrosas crecer y que también va a querer contaminar a la iglesia. Mire la inmoralidad que estamos viendo, o sea, es el tema de las violaciones de los niños está aterrador, ¿sí? O sea, el tema de la ideología de género está aterrador, la corrupción, o sea, la maldad va a avanzar. Sabemos que como creyente y los verdaderos creyentes, Satanás no puede tocar a un creyente si Dios no se lo permite. Entonces avancemos con esta interpretación. Por eso, como yo les digo, las dos posiciones reformadas son el amilenialismo y el posmilenialismo. Pero la diferencia del posmilenialismo es que lleva a un futuro optimista, y ahí es la crítica que yo le doy al posmilenialismo y también muchos amilenialistas. Es porque por 2000 años de historia no hemos visto que de verdad se tenga un avance en muchas cosas, sino que pareciera que todo va al contrario. Entonces, no es que el amilenialismo sea fatalista, sino porque la Biblia es muy clara que la humanidad va a ir de mal en peor. No porque Dios no tenga el control, no, sino porque la iglesia va a ir avanzando, va a ir creciendo en medio de un caos mundial y vamos viendo cómo las cosas van a ir empeorando cada vez más. Y la iglesia tiene que pararse siempre firme en medio de esto. ¿Sí? Cada vez más, como yo les he dicho, la iglesia va a parecer de otro mundo. ¿Cierto? Las posiciones de la iglesia van a parecer del siglo pasado. Las posiciones de la iglesia van a parecer que no es para este tiempo. Y lo que nos van a decir es que somos anticuados, retrógrados, porque hoy en día el mensaje de la iglesia, como se dice popularmente, no pega.
no pega. Hoy en día hay tanto libertinaje y tanta cosa que no pega y no cuadra con tanta cosa. Dice MacArthur, sin embargo, no se trata aquí de langostas normales, sino de unas que han sido preparadas de manera especial como coraza exterior de demonios que de forma similar a insectos devoradores traerán desolación masiva. En el original, Juan utiliza 9 veces la palabra como en su descripción, pero le resultó difícil describir lo que vio de una manera que el lector de su tiempo pudiera entender. Escorpiones, un arácnido que habita en las regiones calientes y secas. Dice, los hombres que tuviesen el sello aquí, sí hay una variación muy grande, porque nosotros hemos dejado claro que los sellados son los hijos de Dios. Para MacArthur, que es dispensacionalista, él se enfoca en un tiempo donde la iglesia no está. Para el dispensacionalista, la iglesia, la mayoría de Apocalipsis, la iglesia no está en la tierra, la iglesia está en el cielo, en el rapto de los dispensacionalistas, que dice que la iglesia va a ser raptada 7 años antes. Todo este suceso es con Israel. A nuestro parecer, no es así. ¿Cierto? Dice, para él, todos los habitantes de la tierra, a excepción de los grupos mencionados en el capítulo 7, que son los 44.000 evangelistas judíos y sus convertidos según él, los únicos que son sellados son estos 144.000 evangelistas y las personas que ellos les predicaron. Entonces, por tal motivo, estos demonios van a tocar a todos los demás, menos a ellos, en la posición dispensacionalista, en donde la iglesia no está para ellos. Mientras la posición amilenialista y posmilenialista, a pesar de que varía en tiempo, siempre se tiene en cuenta a la iglesia en el Apocalipsis. El problema es ver Apocalipsis como solamente para Israel. Ese es el problema del dispensacionalismo. Ven como Apocalipsis solamente con un suceso de redención que le falta a Israel. Así no es. Apocalipsis habla de todo el suceso de redención de la iglesia. ¿Listo? Igual por eso le muestro las 3 posiciones. ¿Y este Maker qué dice con respecto a estos langostas que tienen también el poder de los escorpiones? Dice, ¿quiénes son estos escorpiones? El contexto de este capítulo muestra que no deberíamos equipararlos con seres humanos, sino más bien con demonios. Antes de que me olvide, en varias lecciones hemos visto que tanto los sellos, las copas, las trompetas y las copas tienen semejanza a los juicios que se vivió en Egipto. Recordemos que también se tuvo una plaga, ¿cierto? Una plaga también de langostas que devoró todo lo que estaba en Egipto. Y mire que aquí también se tiene algo muy semejante a lo que pasó en Egipto, pero ahora sabemos que estas langostas, o sea, la interpretación que da es que son espíritus, son demonios, y todo el capítulo 9 da a entender también eso. Entonces, en muchas ocasiones hemos visto la semejanza de estos sucesos con lo que sucedió en Egipto. Ya hemos visto también el lago de sangre, la oscuridad, los granizos, ¿sí? Ahora vemos la parte de las langostas. Dice, ¿quiénes son estos escorpiones? El contexto de este capítulo muestra que no deberíamos equipararlos con seres humanos, sino más bien con demonios. Son liberados del abismo cuando Dios le otorga a Satanás o a un subalterno demoníaco permiso para abrir este pozo. Y puede causar daño solo a quienes no tienen el sello de Dios en la frente. Atacan a quienes aman las tinieblas y no la luz, a quienes han llegado a conocer la verdad, pero la rechazan, y a quienes voluntariamente sirven al maligno. Atacan a aquellos a quienes Dios ha abandonado y entregado a sus deseos pecaminosos. Entonces estos demonios, y así como dice que con el poder del escorpión, como el escorpión tiene un aguijón, los demonios lo que van a hacer es atacar y cada vez más endurecer y cada vez más contaminar a las personas que no están con Dios. Quiere decir que a medida que vaya avanzando la humanidad hasta que llegue al final de los tiempos, la humanidad va a llegar a un punto casi como si el infierno estuviera acá, mejor dicho, es la idea que se da. O sea, la perversión. De hecho, Jesús mismo dijo, como en el tiempo de Noé. Y Jesús mismo también dijo, cuando llegue el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. O sea, la gravedad de la maldad y de la suciedad y de la inmoralidad que irá avanzando la humanidad será aterradora. Es como si el mismo infierno estuviera en el mundo donde los demonios estuvieran influenciando por todos lados. Es la idea que se da. Y sabemos que ha avanzado. O sea, es que
Antes la sociedad era más conservadora. Antes muchas cosas eran vistas como malas. Hoy todo lo malo se le llama bueno. Hoy a todo lo malo ya se le llama bueno. Y no nos aterre que en algún momento cosas abominables se empiecen a aprobar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con todo este tema de los sexos con animales. Eso ya también hasta nos están aprobando en ciertos lugares. Sí, lo que tiene que ver con los niños también. Es más, hay personas que ya están clamando para que eso se legalice. O sea, cada vez más vamos a ver más abominación y todo esto es influencia de Satanás. La pregunta es, imagínense los demonios tan perversos y sucios que hay en el abismo, que son sueltos y lo que producen es inmundicia en el mundo y tormentos y angustias. Kistemaker, esa posición lo coloca así, a medida que la humanidad vaya avanzando, o sea, eso va a ir pasando. La influencia de estos demonios es impresionante. Dice Chilton, puesto que Israel había rechazado al Rey de Reyes, las bendiciones que había recibido se convertirían en maldiciones. Jerusalén había sido barrida por el ministerio de Cristo, ahora se convertiría en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Para un intérprete postmilenialista da a entender que lo que sucedió en Israel en el año 70 fue aterrador. Sí, de hecho, Josefo habla sobre eso. Por ejemplo, dice, la generación entera fue poseída más y más por demonios. Su progresiva locura nacional es evidente al leer uno de los Nuevos Testamentos y sus horripilantes etapas finales están descritas en las páginas de la obra de Josefo, Las guerras judías. Entonces da a entender un postmilenialista que en el año 70, o sea, esas personas, recordemos que habían personas que se habían tomado la ciudad y tenían una ideología nacionalista, pero eran hombres perversos y lo que hicieron con ellos, casi que violaron mujeres, hacían cosas aterradoras, enloquecieron, esperando al Mesías en su depravación. Eso fue lo que pasó en el año 70. O sea, a pesar de que uno difiere muchas cosas con el postmilenialismo históricamente, o sea, son sucesos que fueron reales. Apocalipsis 9, 5, 6 dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Esos 5 meses ha dado para debatir un montón de posiciones. ¿Qué quiere decir 5 meses? Y su tormento era como tormento de escorpión cuando oye el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ahora, siempre también se ha preguntado, ¿qué va a ser lo que va a evitar que los hombres mueran? Pero es que también hay que entender algo. Hoy en día vemos suicidios, pero es porque los suicidios son motivados por demonios. No creamos que alguien se suicida por otra cosa. Las personas se suicidan porque hay un tormento, una fuerza espiritual que motiva eso. El suicidio es claro con respecto a eso. El suicidio es un tormento, una angustia, algo que influye en las personas para tomar esa decisión. Pareciera, algunas posiciones también a milenialista, que Dios determina que en cierto momento no se va a poder llevar a las personas a inducir, ¿cierto?, al suicidio, pero sí a tormentos mentales y físicos aterradores, donde la gente va a querer, pero, o sea, para que la gente tome ese paso es porque tiene que ser una influencia, pero la gente va a vivir esos momentos en tormento y angustia y querer morir y no poder hacerlo. Vamos a ver las dos posiciones. Igual estos dos versículos son difíciles. 5 meses, el ciclo normal de la vida de la langosta es 5 meses, por lo general entre mayo y septiembre. En los países orientales vemos muchas langostas y dice que el ciclo son 5 meses. Es un número que también puede ser simbólico con respecto a un juicio, aunque hay muchos que están de acuerdo que más bien no puede ser tan simbólico, sino que es un momento determinado, puede ser al final de la humanidad. Dice, buscará la muerte, pero no la hallará. Los tormentos no tendrán alivio. Hasta sus intentos inimaginables de poner fin a su miseria por medio del suicidio serán fallidos. Muchas personas que se suicidan porque no quieren más sentir el tormento sobre su vida. Pero lo que habla acá
es que serán tormentos agobiantes, desesperantes, y la gente va a querer morir o suicidarse y no lo hallarán, no lo hallarán. Eso es lo que da a entender ahí, esta parte. Entonces sigamos avanzando aquí. MacArthur pues da algo muy general. Aquí yo sí quise colocar algo un poquitico más largo de Hendrickson. Hoy casi no me han dicho nada. Si tienen preguntas lo pueden hacer o si tienen aportes también. Dice Hendrickson, estas personas no pueden morir, no porque no puedan cometer suicidio, sino porque se les ha dicho a los demonios que no las maten. Lenski escribe con acierto, la idea de que los no sellados, los incrédulos, los engañados pudieran matarse es ajena a la situación. Es un hecho a pesar de sus deseos de morir, cuando el curso más doloroso de su engaño los acucia como picadura de escorpión, los incrédulos nunca tienen el valor de cometer suicidio en masa. Los demonios, como no tienen poder para matar porque se les prohibirá, siguen vejando el cuerpo y la mente de quienes sufren y los conducen a una total desesperación. Da a entender también en algún momento, quizás al final del tiempo, donde será tal el desespero, es como si el infierno estuviera, el planeta Tierra, el desespero, el agobio, que muchas personas van a querer buscar la muerte y no la hallarán. Dice, por el contrario, los seguidores de Cristo tienen el sello de Dios en la frente y están a salvos. No temen a la muerte, porque aunque anhelen estar con el Señor, tienen como meta agradarlo mientras estén en la tierra. El Señor mismo los protege y ha encargado a sus ángeles que los cuiden. El pecado atormenta. El pecado angustia. Los comentaristas puritanos dicen que el pecado es tormentoso más que el infierno. Dice que si en el infierno no hubiera pecado, el infierno sería un lugar normal, pero lo que hace tormentoso el infierno es que está lleno de pecadores. El pecado es el poder que atormenta, que angustia. El pecado en nuestra vida trae eso, tormento, angustia, desesperación. La culpa en el hombre trae agobio. Y la única forma donde podemos descansar es en Cristo. Nuestro descanso está en Cristo. Una persona sin Cristo va a estar agobiada, atribulada, y cualquier situación que venga la va a maximizar más. Nosotros solamente tenemos que descansar en Cristo. Chilton dice, aquí Chilton sí lo coloca de una forma más literal, y esto dice estos 5 meses. Estos 5 meses él dice, hablando de algo que sucedió en el año 70, o más bien al año 70, dice, esto puede referirse en parte a las acciones de Gesio Floro, el procurador de Judea, quien durante 5 meses, comenzando en mayo del año 66, con la matanza de 3.600 pacíficos ciudadanos, aterrorizó a los judíos, tratando deliberadamente de incitarlos a que se rebelaran. Bueno, es un suceso histórico. Preguntas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere aportar algo? ¿Quiere decir algo adicional? Igual nomás vamos a estar un tiempo mientras enfocamos ahí varias cositas. Bueno, Apocalipsis 9, 7 al 8 dice, el aspecto de la langosta será semejante a caballo preparado para la guerra. Mira, aquí es donde toman la ilustración para decir que son como aviones. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenía como corona de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de león. Y mire, estos 2 versículos yo he escuchado que es que cuando dicen que tenían caras humanas es porque en la parte frontal de ciertos aviones de Estados Unidos tenían como una especie como de rostros de leones, y también como cuando dice como cabello de mujer era como el fuego, y cuando dice como dientes de león, bueno, mejor dicho, eso hacen de todo con estos versículos. Pero sabemos que la ilustración lo lleva más que todo a hablar de los demonios. De una forma, recordemos que los demonios son espíritus. Y no hay cómo, el simbolismo lo que hace es dar un simbolismo de realidad espiritual. Los espíritus no tienen cuerpo. ¿Sí? Los espíritus no son como, los cuerpos solamente pertenece a lo material. Dios es espíritu, el mundo espiritual no tiene cuerpo. ¿Sí? Entonces dice así. Como caras humanas. Puede ser una referencia a estas criaturas diabólicas como seres racionales e inteligentes. Aquí MacArthur da algo más mesurado. Como caballo de mujer, en Jeremías 51:27 dice, se describe a las langostas como criaturas erizadas.
Sus dientes como de leones, son feroces, poderosos y deletéreas. Bueno, o más bien, hablando de que son feroces y poderosos. Entendiendo la parte simbólica, está hablando de las características del demonio. Tiene tanto la parte de razonar del hombre, pero también son diabólicos, son feroces, son poderosos. Kistemaker da algo muy semejante a lo que dice MacArthur. Miremos acá. Dice, pero Juan utiliza las imágenes para describir de modo simbólico la batalla espiritual que los demonios plantean contra la raza humana. O sea, lo que quiere Satanás es que se viva una inmoralidad en contra de Dios todo el tiempo. Eso es lo que Satanás hace, influenciar a la mentira, al orgullo, a hacer todo lo sucio, todo lo que va en contra de Dios, y esa es su influencia en este. Es lo que quiere ver, y también lo que quiere es que los creyentes nos contaminemos de todo eso. Y lo que está haciendo es que hoy en día las iglesias también se están mundanalizando, y no debe ser así. Los demonios que salen del pozo del abismo emergen de entre las oleadas de humo como un poder destructor, terribles que le ha sido dado, están listos para batalla y seguros de la victoria. Es decir, Juan utiliza el símbolo de los caballos preparados para la batalla con algo así como coronas de aspecto dorado para indicar el triunfo inminente. La corona de oro sirve como parodia de la corona dorada de la cabeza de Jesús, el Hijo del Hombre. O sea, este mundo va a llegar a algo completamente aterrador, algo completamente malvado, algo completamente perverso. Y cuando ya llegue el momento que Dios lo ha determinado, ahí es que nuestro Señor Jesús llega para juzgar. Pero el avance de la maldad va a ser grave. O sea, si nos aterramos con lo que está pasando hoy en día, a medida que vaya avanzando, las cosas van a ir empeorando más con respecto a la suciedad y a la maldad y toda esta depravación que estamos viendo. Pueden crear las leyes que quieran, pueden aprobar la cadena perpetua, pero es que la maldad está en el corazón del hombre y la gente va a seguir haciendo las cosas. Shilton dice, este pasaje posiblemente se refiere también en parte a las bandas satánicas de fanáticos asesinos que hacían presa en los ciudadanos de Jerusalén. Como nos dice Josefo, hablando de esa generación del año 70, la gente tenía más que temer de los fanáticos que de los romanos, porque la ciudad la había tomado a estos fanáticos nacionalistas que querían librarse de Roma. Dice, con su insaciable hambre de botín, saqueaban las cosas de los ricos, asesinaban a los hombres, violaban a las mujeres por diversión, bebían sus despojos con sangre, y de puros saciados se entregaban sin vergüenza prácticas afeminadas, haciendo trenzas con sus cabellos y vistiendo ropas de mujeres, empapándose de perfume y pintándose los párpados para hacerse más atractivos. Fue lo que sucedió en ese tiempo, dando a entender de que de verdad era una generación que estaba endemoniada. Y sucedió así, o sea, lo que sucedió en ese año 70 es algo de locura. Avanzamos. Apocalipsis 9 al 10 dice, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo, aquí también lo utilizan para decir que son aviones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones, hablando de que casi como el escorpión levanta su cola, entonces el avión también tiene una cola levantada, y también aguijones, hablando también que ellos dicen que es una especie de misil, los dispensacionalistas, ¿cierto? O sea, como les digo, da para cualquier, estos dos versículos da para creer cualquier cosa. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y entonces muchos dispensacionalistas, no sé cómo estarán ahora en esa posición, pues yo he escuchado que hablan de ciertas destrucciones en el Medio Oriente, de los aviones. Pero pues eso es muy imaginativo, digámoslo de alguna forma. Dice así, como corazas de hierro, las corazas están diseñadas para proteger los órganos vitales y mantener con vida al guerrero. Estas criaturas son invulnerables. Habla pues de las corazas de hierro que protegen, o sea, da a entender estas corazas de hierro que estos demonios son invulnerables, mejor dicho, son espíritus, no hay quien los pueda dañar, ¿sí? Nosotros no podemos dañar a un demonio, nosotros no tenemos esa capacidad. Que los carismáticos digan que pueden aplastar, magullar la cabeza de Satanás, porque hay veces uno escucha esas cosas tan raras, y que puedo pisotear y que puedo pararme y que yo no sé qué, eso no lo podemos hacer nosotros solamente estamos para depender de Dios. Nosotros no tenemos esa autoridad.
Dice, la presentación metafórica, Kistemaker dice, de estos seres demoníacos sugieren su invencibilidad. O sea, estos seres son seres poderosos, son seres malignos, son seres inmortales, son seres que nadie los puede dañar. Dios los creó, o sea, Dios creó ángeles así, estos son ángeles caídos que se rebelaron ante Dios y se volvieron malignos, destructivos, sucios, oscuros, y son los que están influenciando toda la humanidad. Dice, nadie en la tierra puede enfrentarse a estos ataques malvados que intentan causar un daño indescriptible sobre la raza humana. Solo los que tienen el sello de Dios en la frente pueden resistir los furiosos ataques de estos monstruos, y sabemos que nosotros hacemos eso, nosotros estamos firmes en nuestro Señor. Satanás puede atacar y todos nosotros tenemos que permanecer firmes. No tenemos ni que estar reprendiendo, ni que estar atando, ni que estar pisando, ni que estar teniendo, porque hay personas que oran así. No, nosotros somos llamados a estar firmes y a resistir los ataques de Satanás, ¿cierto? Y tenemos que estar firmes en nuestro Señor, clamando, y es el Señor que nos da la fuerza para avanzar y de su gracia para resistir o para salir victoriosos. Por eso nosotros siempre estamos llamados a depender de nuestro Señor Jesús y a pedir de su gracia ante estos ataques. Y sin embargo, ni siquiera los santos más santos en la tierra pueden destruir un ángel caído, porque como seres inmortales son invulnerables a una destrucción definitiva y muerte. O sea, nosotros no podemos hacer nada contra los ángeles caídos. Sabemos que hay una influencia. Nosotros lo único que tenemos que hacer, hermanos, es predicar el evangelio. Y que cada vez más las iglesias son como grupos donde nos reunimos. Dios va a ir salvando a medida, miramos de esa forma, Dios va a ir haciendo avanzar su reino y salvando personas a medida que nuestro alrededor se va oscureciendo más y más y más. Y por eso ya se va a ver una diferencia muy grande. Antes las personas eran conservadoras, ahora hay una gran diferencia. ¿Sí? Las personas ya van casi en contra de la palabra. Ya hablar un tema de la Biblia es una ofensa en este tiempo. Chilton dice un punto particularmente interesante sobre la descripción del ejército de demonios es la declaración de Juan de que el sonido de sus alas era como el de carruajes, de muchos caballos que se apresuran a la batalla. Este es el mismo sonido que hacen las alas de los ángeles en la nube de gloria. La diferencia aquí es que el ruido aquí lo hacen ángeles caídos que quieren es que esta humanidad vaya de mal en peor. Preguntas. Ya vamos a leer este último versículo, más vamos a avanzar hasta el versículo 12 y oramos. Si tienen alguna pregunta, si quieren adicionar algo al respecto, lo pueden decir. El versículo 11 al 12 dice, este tema de Apolión, yo les voy a contar que también he escuchado un montón de interpretaciones con respecto a Apolión, un montón, variadas. Dice así, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay pasó, aquí vienen aún dos ayes después de esto. Con respecto al tema de Apolión, pues hablo de Alducin porque pues Alducin es el dispensacionalista más reconocido. O sea, son muy pocas las personas hoy en día que se atreven a hablar de Apocalipsis como con una seriedad, ¿cierto? Hay que decirlo que a pesar que es dispensacionalista es alguien muy serio en sus temas. Y él hablaba, una vez le escuché decir que Apolión era como una especie de príncipe demoníaco que estaba en el abismo y que se le permitió salir. Él no les dijo que probablemente este Apolión también estuvo antes dominando ciertos dictadores mundiales, probablemente también estuvo dominando a Alejandro el Magno, estuvo dominando a Nerón, probablemente también estuvo dominando a Hitler. Ahora este espíritu maligno con poderes intelectuales, con poderes sorprendentes, va a poseer al anticristo. Por tal motivo, el anticristo no va a ser poseído por Satanás, sino que va a ser poseído por uno de los ángeles caídos principales que están bajo el dominio de Satanás. O sea, yo he escuchado eso. A pesar de que diga eso, tiene alguna realidad, porque detrás de cada dictador malévolo hay un ángel caído con un gran poderío dentro de la jerarquía de Satanás. O sea, tiene su realidad, pero ya decir eso ya va a especular demasiado. Sí, hay que entender que para los postmilenialistas el anticristo en ese tiempo era Nerón. Los postmilenialistas, como ven que eso ya pasó en el año 70, ellos dicen
que el anticristo fue Nerón, porque si nosotros estudiamos la vida de Nerón, Nerón fue aterrador. Nerón era un hombre que era homosexual. Mira, estudiamos la historia, o sea, Nerón dice la historia que él mismo se acostaba con hombres. Nerón a su caballo lo volvió un dios. Nerón mandó a matar un montón de cristianos en la capital romana y los clavó porque lo culpó de ese incendio que hubo en Roma, y Nerón persiguió cristianos por montones. Para los postmilenialistas, muchos de ellos, porque hay diferentes posiciones, el anticristo en ese tiempo fue Nerón. Para la milenialismo y el dispensacionalismo todavía no sabemos quién es. No sabemos si ya ese momento falta, ¿sí? Pero va a aparecer, hay un hombre apóstata, hay un hombre de pecado. Sabemos que hay que entender la diferencia, y es que hay un movimiento anticristiano desde la ascensión de Cristo. Siempre ha existido un movimiento anticristiano, siempre se han levantado personas anticristianas que han perseguido a la iglesia, pero va a haber un hombre donde va a ser la personificación de todo este movimiento y va a aparecer, no sabemos en qué momento. ¿Que va a tener una alta influencia satánica? Sí, claro que sí, eso no lo duden. O sea, dentro de los líderes mundiales hay una influencia fuerte, ¿cierto? Dentro más que todo las personas que son dictadores y que son personas que tienen su influencia porque se domina, o sea, Satanás influencia todo este planeta Tierra. Dice, vamos a mirar con respecto a eso. El tema de los espíritus hay que llevarlo con mucha sobriedad, hermano. Hay que entenderlo, que no lo podemos llevar hasta el punto que hay veces se llevan dentro del carismatismo, donde ven espíritus por todos lados. De eso es una reprender, que atar, que aplastar, y que parece que no más existiera en ese tema de los espíritus y eso. Eso ya es un extremo, y el otro extremo tampoco es no hablar de ellos. Hay que mirar el entendimiento claro, como nos lo muestra la palabra, pero es una realidad. Hay espíritus, hay un mundo espiritual. Satanás es real, no podemos ignorar su influencia. La Biblia no trata de explicar eso, la Biblia lo da por sentado, pero hay que ser equilibrados al hablar de esos temas, ni irnos a un extremo tan raro hoy en día, donde hay personas que ven demonios por todos lados, y tampoco a ignorarlo. Miremos MacArthur qué dice con respecto a esto para terminar con estos versículos. Dice así: Apolión, aunque las langostas no tienen rey, estas criaturas demoníacas sí lo tienen, y su nombre significa tanto en hebreo como en griego destructor. Existe una jerarquía de poder entre los demonios, así como también entre los ángeles santos de Dios. Al parecer, el ángel del abismo es uno de los líderes más cercanos a Satanás, o posiblemente el mismo Satanás. Esta posibilidad también la entrega Kistemaker. Puede ser un ángel de los principados de Satanás, o Satanás mismo. Hablando aquí, se está refiriendo a Satanás mismo como el que gobierna todas estas huestes demoníacas. El primer ay, la primera de las 3 trompetas finales. Faltan por estudiar 2. Kistemaker dice lo siguiente. Ven aquí un momentico que aparezca. Dice: esta figura demoníaca llamada destructor es exactamente lo opuesto al que es llamado Salvador. Resulta difícil determinar por qué Juan utiliza tanto el nombre en hebreo como el griego, pero es algo común dentro de Apocalipsis. Ahí aparecen palabras en hebreo y veces aparecen palabras en griego. Algunos estudiosos dicen que escribió el nombre Apolión como variación del dios Apolo, cuyo símbolo era una langosta. Quizás hay intento de un juego de palabras con las pretensiones de Nerón y Domiciano, que ellos mismos decían que eran la encarnación de Apolos. Sin embargo, es más prudente afirmar que el centro de la atención de Juan es el destructor espiritual, Satanás, o su subordinado, que es una referencia revelada a un déspota terrenal, Nerón o Domiciano. Aquí Kistemaker también va muy de acuerdo con los postmilenialistas, porque ellos se centran más que todo al anticristo como una especie de Nerón o Domiciano, o sea, uno cuando estudia la posición postmilenialista. Y terminamos con esta cita de Chilton. Chilton dice: Juan pues presenta a Satanás como la mera personificación de la misma muerte. Claramente el hecho de que las huestes enteras de los destructores de Satanás fueran desatadas sobre la nación judía significaba realmente el infierno en la tierra. Y sin embargo, Juan nos dice que esta epidemia de demonios en la tierra es solo el primer ay, ni siquiera es el peor, porque 2 ayes, porque los siguientes son peores, es decir, la 6ª y la 7ª trompeta. Todavía falta por venir después de estas cosas. Amén. Ahí termina
este estudio. Yo sé que es complejo, pero yo trato de desmenuzárselos de a poquitico. ¿A alguien le gustaría decir algo antes de que oremos? Una percepción, un aporte, cualquier cosa me dice. Nada. Bueno, listo, hermano. Entonces, ahí vamos avanzando. Yo creo que a pesar de que hay muchas cosas que son complejas al estudiar Apocalipsis, a medida que vamos avanzando, igual hay enseñanzas o conceptos que nos ayudan a tenerlos claros con respecto al entendimiento también que tenemos de la palabra. El libro de Apocalipsis es un libro que se debe enseñar. Aquí lo que estamos es estudiándolo de una especie un poquitico académica, con el fin también que podamos tener sustentos claros con respecto a esto. Apocalipsis, así como estudiamos todos los libros de la Biblia, también debemos estudiar Apocalipsis, que es muy complejo, pero es necesario y pues yo quise hacerlo también porque me lo pidieron los otros hermanos y también pues orando desde estas tres posiciones y como yo les dije en algún momento voy a predicar Apocalipsis cuando Dios quiera, miramos también si hay otros predicadores en ese tiempo, desde una posición amilenialista. ¿Listo? No sé si alguien quiere decir algo, el hermanito Juan iba a decir algo. Bueno, veremos ahí. Como yo les había dicho, recordemos que el amilenialismo y el posmilenialismo es como las posturas históricas dentro de la reforma, ¿cierto? Y es como lo más histórico que se ha tenido. El dispensacionalismo es nuevo. Esto lleva como 100 años apenas. Inició en Inglaterra y se volvió muy famoso. Pues es famoso porque con tanta especulación, pues eso da para hablar todo el tiempo. Sí, uno ve que con eso el tema de la marca de la bestia es impresionante, todo lo que ha avanzado con ese tema. Eso ya se ha dicho de todo. Entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a clamar a Dios para que nos dé entendimiento cada vez más. Amén. Que Dios nos dé cada vez más entendimiento. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por guiarnos, Señor, por enseñarnos más. Hoy te pido, Señor, para que seas tú ayudándonos a entender Apocalipsis. No es un libro fácil, pero te pedimos, Señor, para que seas, Señor, tú iluminando nuestro entendimiento. Te amo a ti, Señor, el honor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ve y vi que el hermanito Gustavo entró al final, pero bueno, mire, felicitan al hermanito Gustavo de una vez. Fue padre ayer tuvo su bebé. Entonces, el hermanito Gustavo últimamente nos está acompañando y entonces ayer nació el bebé que estaba esperando con su esposito. Entonces ahí lo felicitamos también y aprovechemos. Y vienen varios bebés en camino. También no demora Alberto también con Mariana también tener el bebé. Está bien. Entonces ahí el hermanito Gustavo. Ayer me comentaba que había tenido su bebé. Entonces ahí ya que entró al final, los felicitamos también por los niños son bendiciones de Dios. Manito, qué pena, fue un niño o una niña, a mí se me olvidó. Es como una niña, ¿cierto? Un niño. Todas niñas. Alberto también está esperando una niña. Todas niñas, bien, bien. Las niñas son muy bonitas, muy tiernas. Bueno, hermanos, entonces, Dios los bendiga. Ahí estamos también orando por todos los niños que están naciendo también. Gracias, Carlos, bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones a todos. Bien, hasta luego, hasta mañana. Bien.